En el banquete de cumpleaños de nuestro hijo, Julian se arrodilló y le presentó un collar de diamantes extremadamente caro a la tutora diciendo que estaba agradecido por sus esfuerzos. Con los ojos rojos le pregunté por qué tenía que humillarme en público. Sin embargo, mi hijo de 10 años me rompió una botella de vino en la parte posterior de la cabeza y dijo: «Papá solo estaba expresando mi gratitud. ¿Qué derecho tienes a interferir?». Dijeron que yo estaba celosa y me encerraron en el maletero de un auto, dejándome bajo el sol durante toda una tarde mientras mi conciencia se desvanecía. Finalmente, alguien me rescató y pasé 3 días completos en la unidad de cuidados intensivos. Después de ser dada de alta del hospital, con calma le propuse el divorcio a Julian. Estuvimos en una relación durante 5 años y casados durante 10. Ya no quería este matrimonio podrido. Al recibir la noticia de que yo quería el divorcio, Julian finalmente corrió al hospital con nuestro hijo. Había pasado una semana completa desde que me rescataron y durante esos días no vino a visitarme ni hizo una sola llamada telefónica, pero afortunadamente ya no me importaba. Todavía estaba débil cuando Julian entró en la habitación. Yo estaba acostada en la cama del hospital e incluso el más mínimo movimiento me hacía sudar en frío, pero él me miró solo con desdén en los ojos. «Mía, solo quería que reflexionaras sobre ti misma en el maletero. ¿Es necesario que seas tan dramática como para pedir el divorcio? Vivian fue humillada por ti en público, no pudo soportarlo. Se encerró en casa y tomó pastillas para dormir. ¿No es eso cientos de veces peor que tú?». Le sonreí levemente y ni siquiera me molesté en levantar los párpados. «¿Murió?». Julian se enojó al instante, bajó la voz y me preguntó furioso: «¿Qué dijiste?». Lo miré con frialdad, sin ocultar la burla en mis ojos. Pregunté si murió. Yo estuve en la unidad de cuidados intensivos durante 3 días. ¿Y qué pasa con ella? ¿Podría ser que la salvaste y se recuperó milagrosamente sin siquiera un lavado de estómago? El rostro de Julian se contrajo un poco, pero aún insistió obstinadamente. Afortunadamente llegué a tiempo. De todos modos, la primera en fallar fuiste tú, Mía, cuando te volviste tan insensible. No pude evitar reírme. ¿Yo insensible? Desde que Julian y Henry trajeron a su primer amor a casa como tutora de Henry hace 3 años, esas escenas se habían repetido sin parar. Incluso si solo levantaba un poco la voz contra ella, tenía un episodio depresivo e intentaba suicidarse. Cada vez Julian me abandonaba y corría con nuestro hijo para consolarla. Nunca estuvo realmente herida, su actuación era torpe, pero mi esposo, un genio y director general, y su hijo nunca pudieron ver a través de ella. Tenía las palabras de réplica en la punta de la lengua, pero ya no deseaba defenderme. Cerré la boca sin mostrar más emociones en los ojos, solo levanté la mano y señalé el acuerdo de divorcio sobre la mesa. «Fírmalo. Nadie te impedirá encontrar a tu verdadero amor en el futuro». Julian sonrió con desdén. «Piénsalo bien. Sin mí no eres nada. No te daré mucho dinero y nuestro hijo tampoco irá contigo». Mirando su rostro moralista de falsa sonrisa, de repente sentí que mi corazón se helaba por completo. Después de 10 años de amor, ya no significaban nada en sus ojos. Me mordí el labio, asentí suavemente y giré la cara sin querer mirarlo más. Tal vez mi reacción tranquila lo sorprendió, mostró una pizca de asombro, trajo a Henry a mi lado y levantó las cejas mientras le preguntaba: «¿Tienes alguna objeción si nos divorciamos?». Mi hijo, a quien había criado cuidadosamente durante 10 años, ahora solo mostraba frialdad en los ojos. Estiró el cuello y ni siquiera quiso mirarme. «No tengo objeciones. Ella no puede hacer nada y solo puede avergonzarme». Antes me habría roto el corazón y caído en el autodesprecio, pero ahora ya no me importaba. Cuando salí de la unidad de cuidados intensivos lo llamé varias veces, rogándole que viniera a verme, pero dijo que estaba muy ocupado con sus estudios y que no lo molestara. Más tarde vi en sus redes que se saltaba las clases para acompañar a Vivian a escalar montañas y ver el mar. Ni siquiera se molestó en bloquearme, como si lastimarme sin escrúpulos fuera un asunto trivial para él. Me desplacé obsesivamente por sus publicaciones y descubrí que no era tan frío con todos. También podía ser tan dócil como un cachorro, pero no en mis brazos. Sosteniendo el teléfono, lloré toda la noche y el amor maternal que había sentido durante los últimos 10 años se me escapó entre los dedos. Ya no me quedaba amor por él y, naturalmente, su frialdad dejó de lastimarme. Henry,
en plena adolescencia, quedó atónito por la frialdad en mis ojos, apretó los dientes y me sacó bruscamente de la cama del hospital. Grité de dolor y caí al suelo sin fuerzas para levantarme. Cuando me rescataron del maletero, en realidad había perdido la respiración. El médico de urgencias se negó a rendirse y siguió presionando mi pecho para devolverme a la vida. También me rompí 2 costillas y el dolor me hacía casi imposible respirar. Henry me observó fríamente acurrucada en el suelo, temblando de dolor. Sorprendentemente, los ojos de Julian brillaron con una pizca de preocupación y dudó mientras extendía la mano para ayudarme a levantarme, pero en ese momento sonó el teléfono. Julian lo miró y, con entusiasmo, contestó la llamada. La mano que me sostenía se retiró y volví a caer pesadamente al suelo. Del receptor llegó el grito de pánico de Vivian. «Julian, hay una cucaracha enorme en mi casa, ven a salvarme rápido». Julian estaba tan nervioso que ni siquiera me volvió a mirar. Agarró a Henry, que también estaba ansioso, y salió corriendo por la puerta, mientras yo, débil y exhausta, quedaba tirada en el suelo luchando por respirar. Cuando el dolor disminuyó, me arrastré de nuevo hasta la cama del hospital y le envié un mensaje preguntándole a Julian cuándo volvería a firmar el acuerdo de divorcio, pero nunca recibí respuesta. Probablemente pensaba que era molesta. Al enviar otro mensaje descubrí que me había bloqueado. Esperé toda la noche y nunca regresaron. Una semana después, vi una nueva publicación de Vivian. Ella estaba abrazando el cuello de Julian con expresión aterrorizada, mientras mi querido hijo sostenía una zapatilla, tratando de matar la cucaracha por ella. Miré la pantalla y me reí hasta las lágrimas. Recordé, como en un trance, cuando hace un tiempo nuestra familia de 3 fue a acampar. Mientras yo cocinaba, encontré una serpiente negra enroscada en la hierba junto a mis pies. Estaba tan asustada que no me atreví a moverme y les rogué que me ayudaran a ahuyentarla, pero se mostraron indiferentes y solo me lanzaron desde la distancia una percha, diciéndome que lo resolviera sola. Nadie me ayudó, así que llorando impotente traté torpemente de espantar la serpiente. Mi hijo incluso se burló de mí diciendo que era tan cobarde que solo servía para quedarme en casa y que salir me avergonzaba. Pero ahora, frente a una simple cucaracha, actuaban como si se enfrentaran a un gran enemigo, turnándose ansiosamente para lidiar con ella. Resultó que la diferencia entre el amor y la indiferencia podía ser tan obvia. Después de llorar hasta quedarme sin fuerzas, me dormí. Al día siguiente, cuando desperté, ya era mediodía. Me obligué a levantarme de la cama pese a mi enfermedad y fui sola a realizar los trámites de alta. En la entrada del hospital había una larga fila de personas esperando. Aguardé un taxi durante mucho tiempo hasta que finalmente conseguí uno. Cuando el conductor me preguntó a dónde iba, me quedé aturdida. Durante los últimos 10 años giré siempre alrededor de esta familia, de Julian y de Henry, pero nunca me valoré a mí misma hasta el punto de no tener a dónde ir. Después de pensarlo decidí volver a casa, a mi propia casa. Cuando mi madre falleció, nos dejó a mi hermana y a mí una pequeña vivienda de apenas 20 o 30 metros cuadrados. Hace unos años, tras divorciarse, mi hermana se mudó allí con mi sobrina pequeña. Al principio yo llevaba a Henry a visitarla, pero cuando creció nunca quiso volver. No le gustaba aquella vieja casa, pensaba que mi hermana era desaliñada y que vestía pasada de moda, y comenzó a despreciarme, mirándome siempre con desdén. «Mamá, ¿no crees que hueles mal?» Durante mucho tiempo olí mi ropa confundida, pero él solo se reía con picardía. «Mamá, no puedes oler la pobreza. No vengas a recogerme del colegio en el futuro. Si por casualidad te encuentras con mis compañeros de clase, recuerda decir que eres la cocinera de nuestra casa». Ese día estaba tan enfadada que temblaba por todo el cuerpo y tenía la mano levantada, pero aún así no pude golpearlo. Más tarde descubrí que no quería que lo recogiera porque le presentó a Vivian como su madre delante de todos sus compañeros de clase, y yo, su madre biológica, era como una rata en la cuneta, incapaz de ver la luz. En los últimos años, aunque sabía que Henry estaba equivocado, por mi indulgencia hacia él no tuve la determinación de educarlo seriamente. En cambio, por su actitud elegí distanciarme. Mi hermana menor, de quien había dependido desde la infancia, estaba sola parada frente a la puerta. Perdí el coraje de abrirla. Mientras dudaba, la puerta se abrió de repente. Mi hermana menor estaba detrás. Sus ojos se abrieron sorprendidos. Había una alegría incontenible en ellos y estaba tan feliz que comenzó a tartamudear cuando habló. «Hermana,
¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está Henry? Miró expectante detrás de mí. Al ver que no había nadie, de repente lo entendió. Aunque tenía lágrimas en los ojos, no preguntó nada. El olor a comida salía de la habitación y mi estómago gruñó, decepcionado. Mi hermana menor se secó las lágrimas de los ojos y me tomó de la mano para llevarme al comedor. En la mesa había verduras silvestres que me gustaban. Cuando solía traer a Henry aquí, a él también le gustaba comerlas. Cada vez que mi hermana menor sabía que íbamos a venir, ella tomaba especial cuidado de, la víspera, regresar a nuestra ciudad natal e ir a las montañas a recoger las verduras silvestres más frescas antes del amanecer. A veces, si tenía mala suerte y no recogía muchas, durante la comida miraba fijamente a su hija. Cada vez que su hija extendía los palillos hacia el plato de verduras, le daba una palmada fuerte en la mano. Más tarde, cuando Henry ya no quería venir, ella no se enojó ni se preocupó por no poder comer las verduras frescas de la boda, las enviaba a mi casa tan pronto como las recogía. Cada vez que venía a entregar las verduras, yo no estaba en casa y era Henry quien abría la puerta. Él la bloqueaba y le decía a mi hermana menor, con desprecio, ni siquiera los más pobres comen estas cosas, no las envíes aquí más. Tampoco permitió que mi hermana menor entrara en la casa, le disgustaba la suciedad de ella y tenía miedo de que ensuciara la costosa alfombra. Después de ese día mi hermana menor nunca se atrevió a volver y yo, ocupada cuidando a Henry, tampoco la contacté. En ese momento me sentí demasiado culpable para levantar la cabeza, pero a mi hermana menor no le importó en absoluto. Me tiró para que me sentara y luego se apresuró a salir a comprar algunos buenos platos, pidiéndome que la esperara en casa. No pude detenerla, así que prometí ayudar a mi pequeña sobrina con su tarea mientras ella volvía. Esperé mucho tiempo. Cuando oscureció, mi hermana menor aún no había regresado y, no sé por qué, me sentí inquieta. Tras esperar un rato más, no pude quedarme quieta y estaba a punto de salir a buscarla cuando sonó mi móvil. Era una llamada del hospital diciendo que mi hermana menor había sufrido un grave accidente de coche y estaba siendo atendida. Mis manos temblaban y sentía que el mundo daba vueltas. Casi no podía mantenerme en pie. Me pellizqué la palma para obligarme a calmarme. Después de preguntar la dirección del hospital, tomé de la mano a mi pequeña sobrina y salí a trompicones. Cuando llegué al hospital, ya le habían dado aviso de condición crítica. El doctor negó con la cabeza y me dijo que sus heridas eran graves y que necesitaban una gran suma de dinero para la operación, pero el dinero en mi cuenta estaba lejos de ser suficiente. No me atrevía a llorar por miedo a venirme abajo. Antes de abrir la boca, el último resto de razón que me quedaba me decía que tenía que encontrar una manera de recaudar suficiente dinero y lo más rápido que se me ocurrió fue ir a ver a Julian. No lo dudé demasiado y lo llamé con manos temblorosas. Llamé varias veces seguidas pero nadie respondió. El sudor frío me cubrió la frente. Los nudillos de la mano que sostenía el teléfono empezaron a ponerse blancos. Mía, ¿puedes parar? No dije que nos habíamos divorciado. ¿Por qué sigues molestándome tan tarde en la noche? Dijo la voz impaciente de Julian en mi oído. No pude evitar derramar lágrimas. No había tiempo para explicaciones. Me atraganté y le dije que mi hermana menor había tenido un accidente y que necesitábamos dinero para salvarle la vida, por favor. Antes de que pudiera terminar, la voz de Vivian se oyó al teléfono. Julian, ¿dónde está mi bolso de anoche? Tráemelo. Mi respiración se atascó en la garganta y sentí un dolor como si me hubieran pinchado con una aguja. No tenía tiempo para sentimentalismos ni ganas de indagar por qué Vivian estaba en nuestra casa. Me mordí el labio y seguí suplicando suavemente. Julian, mi hermana está esperando el dinero para salvar su vida. ¿Podrías transferírmelo ahora? Julian oyó la ansiedad en mi voz y su tono se suavizó. Mía, no te preocupes, no te pongas ansiosa, te transferiré el dinero de inmediato. Tan pronto como terminó de hablar, otro sollozo llegó por el receptor. Vivian gimió lastimosamente. Julian, lo siento, me caí por accidente. No te preocupes por mí, ya hablé con la hermana de Mía primero. Una amarga sonrisa apareció en mis labios. Como era de esperar, Julian ni siquiera tuvo tiempo de explicarme y colgó. Me senté en el pasillo del hospital esperando desde el amanecer hasta el anochecer, pero aún no recibía el dinero que podía salvar a mi hermana. Observé impotente como mi hermana daba su último aliento frente a mí. En ese momento, la cuerda de mi corazón se rompió de repente. Me levanté aturdida y, como un cadáver andante, seguí al médico para ocuparme de los asuntos de mi hermana.
Después de completar todos los trámites, contuve el dolor, tomé a mi pequeña sobrina, cuyos ojos estaban rojos de llorar, y me disponía a llevarla a descansar cuando, al llegar a la entrada del hospital, vi a Julian. Lo vi sosteniendo cuidadosamente a Vivian y nuestro hijo lo seguía atentamente llevando el bolso de Vivian. Vivian se acurrucó tímidamente en sus brazos y, con un tono algo coqueteo y una sonrisa, dijo, «Es solo un esguince de tobillo, ¿por qué estás tan nervioso?» Al ver la forma en que Vivian dudaba y pensar en mi hermana tirada en la fría morgue, la ira me invadió. Consumí el último pedacito de mi razón y bloqueé su camino, mirándolo con furia. Julian alzó la cabeza enfadado. Al ver mi odio se quedó paralizado, probablemente recordando por fin lo que me había prometido, y una pizca de culpa brilló en sus ojos. «Mía, Vivian está herida, por favor apártate, te transferiré el dinero en cuanto me calmes», dijo. Todo el abandono y los agravios que había sufrido en los últimos años estallaron en ese momento. Me burlé y saqué el certificado de defunción recién emitido y el acuerdo de divorcio de mi bolso y se los arrojé a la cara a Julian. «Mi hermana está muerta porque no pudo pagar los altos honorarios quirúrgicos. Solo recibió tratamiento básico de emergencia y dio su último aliento con dolor y desesperación. Y todo esto es por tu culpa. Nunca antes le he rogado a nadie, pero mira cómo te rogué hoy y te convertiste en miedo. ¿Tienes corazón? Si no fuera por mi hermana y por mí, ¿qué te salvamos entonces? Ya habrías muerto. ¿Has olvidado todo eso en los últimos 10 años? Mi hermana y yo nunca pedimos un reembolso por nuestra bondad, pero eso no significa que la bondad del pasado deba olvidarse. No te importó salvarle la vida ni te importó herirme sin escrúpulos. Podría haber hecho la vista gorda, pero tu indiferencia causó la muerte de mi hermana y nunca te lo perdonaré». El rostro de Julian se puso pálido, recogió el certificado de defunción del suelo y, después de leer claramente su contenido, me miró incrédulo. Nuestro hijo también se acercó frunciendo el ceño y sin ocultar su disgusto. Ella no pudo pagar los honorarios quirúrgicos porque no tenía recursos. ¿Cómo puedes culpar a papá? Papá no es filántropo. ¿Todos los parientes pobres de la familia acudirán a él por dinero cuando estén enfermos? Su expresión arrogante me pareció la de un extraño y su tono indiferente hizo que un torrente de sangre corriera a mi cabeza al instante. Levanté mi mano y lo abofeteé gritando histéricamente, «Henry, esa es tu tía, la tía que más te amaba, no una pariente pobre». Vivian se acercó y me empujó para protegerlo. En sus brazos se mordió el labio y me miró con lástima. «Mía, sé que no te gusto, puedes estar enojada conmigo, pero no tienes que tratar a Henry así, es tu hijo, no una herramienta para descargar tu ira». No pude evitar burlarme y la miré con desdén. «Por primera vez es así, casi lo olvido, pensé que era tu hijo». «Estoy educando a mi hijo, ¿qué derecho tienes a interferir?» Vivian se quedó sin palabras por mis palabras y solo pudo enterrar su cara en el cuello de Henry y llorar miserablemente. Henry me miró aún más fríamente, apretó los dientes y me dijo palabra por palabra, «¿Me equivoco? La razón por la que mi tía murió en última instancia es que ella misma era inútil. ¿Por qué debería secuestrar moralmente a papá solo porque está muerta? ¿Quieres hacer que papá ablande su corazón hacia ti y te recupere usando su muerte? Estás soñando». «Cállate». De repente un grito enojado vino desde atrás. Julián se acercó con una cara oscura, agarró el cuello de mi hijo y lo arrastró frente a mí. «Discúlpate con tu madre, ¿cómo pudiste decir tales cosas?» Henry se paró frente a mí con los ojos rojos negándose obstinadamente a disculparse. No dije nada, solo lo miré fríamente mirando a este niño al que había cuidado y cultivado con todo mi corazón. No podía entender cuándo se había vuelto tan despiadado. El año en que nació mi hermana menor se acababa de casar, era mi primera vez como madre y estaba completamente abrumada. Henry era un bebé de nudos altos que lloraba día y noche llevándome al punto de la locura y haciéndome sufrir depresión posparto. Cuando mi hermana menor se enteró se apresuró a ayudarme de inmediato. A pesar de que acababa de descubrir que estaba embarazada todavía ignoró las advertencias del médico y pasó todo el día sosteniendo al lloroso Henry y calmándolo pacientemente. Tenía miedo de que le pidiera que se fuera. Incluso después de tener un aborto espontáneo se negó a irse a casa y solo descansó en la cama durante medio día antes de regresar apresuradamente. Henry debe haber olvidado que su primera palabra mamá estaba dirigida a mi hermana menor.
La razón por la que mi hermana menor se divorció también fue porque pasó demasiado tiempo con Henry y ni siquiera se dio cuenta de que su marido la estaba engañando y puso todos sus esfuerzos en Henry. Aunque pagó un alto precio, nunca se quejó de él, pero ahora él dijo que su muerte fue por su propia incompetencia. No entiendo cómo mi hijo puede ser tan desalmado. Yo tampoco quiero entenderlo porque de ahora en adelante no le daré más amor. Lo miré directamente a los ojos rebeldes y dije sin expresión: sé que siempre has pensado que éramos de baja cuna e indignos de ser tu familia, de todos modos no importa. Ya no quiero ser tu madre y tú ya no eres mi hijo. Como desees, de ahora en adelante no tendremos ninguna conexión en absoluto. En cuanto a ti, giré mi cara para mirar a Julian. Por favor, envía un acuerdo de divorcio lo antes posible. Cada segundo de estar en el mismo registro de hogar que tú me hace sentir mal. Una vez que lo firmes, iremos a la oficina de asuntos civiles y completaremos los procedimientos lo antes posible. La señorita Vivien todavía está esperando para tomar mi lugar. Después de decir estas palabras no me molesté en mirarlos más. Levanté a mi pequeña sobrina que lloraba tan fuerte que apenas podía respirar y caminé hacia la puerta. Mía, detrás me llegaron los gritos ligeramente ansiosos de Julián y su hijo. No respondí ni miré hacia atrás. Abracé a mi sobrina con fuerza y me alejé rápidamente. El funeral de mi hermana menor estaba organizado para 3 días después. Estos últimos días, Luna comenzó a llorar tan pronto como abría los ojos. Todos los días siempre levantaba su carita cubierta de lágrimas y me preguntaba: ¿es cierto que mi madre nunca volverá? ¿Qué debo hacer en el futuro? Mi padre no me querrá bien. Tengo que ir a un orfanato. Mirándola tratando de ser fuerte, mi corazón palpitaba como si estuviera a punto de romperse. Solo pude jalarla fuertemente hacia mis brazos conteniendo mis lágrimas y raspando suavemente la punta de su nariz. No, todavía me tienes a mí. Tu tía estará contigo y nunca te dejará. El día del funeral llovió mucho. Tan pronto como salí por la puerta, me detuve en seco. Julián, acompañado de Henry, estaba de pie bajo la lluvia esperándome. Cuando me vio salir, con entusiasmo me ofreció un paraguas y extendió la mano para tomar a Luna, a quien sostenía en mis brazos. Me hice a un lado para evitarlo y ni siquiera me molesté en levantar la cabeza. Solo le pregunté con frialdad: ¿qué haces aquí? ¿Viniste a darme el acuerdo de divorcio? Se sorprendió, me miró torpemente y pacientemente me explicó en un tono suave que no había escuchado en mucho tiempo: traje específicamente a Henry aquí para que te recogiera para que podamos ir juntos al funeral de su tía. No es necesario. No creo que mi hermana menor te dé la bienvenida a su funeral. No quería perder más palabras con él. Sosteniendo a Luna, lo pasé por alto y caminé hacia un taxi. Julián se negó a rendirse y me siguió. Incluso Henry, con los ojos rojos, se acercó y tiró de la esquina de mi ropa. Mamá, dije cosas sin pensar ese día. No debería haber dicho esas palabras. Realmente no me desagrada la tía. Ella fue tan buena conmigo antes y realmente quiero despedirla por última vez. Me detuve y me giré para mirarlo. Había una sonrisa burlona en mis labios: así que no has olvidado cómo te trataba. Pensé que tu conciencia realmente estaba comida por un perro, pero ¿cómo la trataste cuando vino a visitarte a casa? Pensaste que estaba sucia y le bloqueaste la puerta. La última vez que pasó por la cancha de baloncesto y solo quería saludarte, le lanzaste una pelota de baloncesto a la cabeza y le dijiste que se perdiera. Incluso después de morir la insultaste. No tenía mucho dinero, pero no olvides que originalmente tenía su propia carrera. Dejó su trabajo para ayudarme a cuidarte. Quieres despedirla por última vez ahora, pero es demasiado tarde. No necesita tu confesión tardía y tengo aún más miedo de que si lloras en su tumba ensucie su camino a la reencarnación. Antes de que pudiera terminar de hablar, Henry ya estaba llorando incontrolablemente. No sentí la más mínima compasión. Las lágrimas de cocodrilo siempre han sido las menos dignas de simpatía. Cuando subí al taxi, Julian y Henry todavía estaban allí aturdidos por la lluvia. El paraguas también se había caído a un lado y la lluvia corría por sus cabellos y mejillas haciéndolos lucir extremadamente desaliñados. Antes de que el auto arrancara bajé la ventanilla y les advertí fríamente: no me sigan, no son bienvenidos al funeral de mi hermana. Julian todavía vino con Henry temiendo hacerme enojar. Ellos se quedaron lejos en la entrada del cementerio.
Después de que enterraran a mi hermana menor no sostuve un paraguas y me dejé arrodillar bajo la lluvia mirando su joven rostro sonriente en la lápida. Me pregunté una y otra vez en mi corazón por qué me había casado con Julian en primer lugar. Incluso lamenté por qué mi hermana y yo habíamos elegido salvarlo. Si hubiera sabido que terminaría así, deberíamos haberlo dejado morir en el fondo del acantilado cuando tenía 18 años. Mi hermana menor y yo fuimos a las montañas a cavar en busca de vegetales silvestres y escuchamos débiles gritos de ayuda desde abajo del acantilado. Cuando nos asomamos descubrimos que era un niño de nuestra edad que yacía sobre una roca que sobresalía gimiendo. A pesar del peligro encontré una cuerda y la até alrededor de mi cintura, luego me deslicé cinturón por cinturón para arrastrarlo hacia arriba para salvarlo. Estaba arañada por todas partes por ramas y grava que dejaron manchas de sangre por todo mi cuerpo. Mi tobillo también tenía una herida profunda que exponía el hueso. Mi hermana menor estaba tan agotada por ayudarnos desesperadamente a sostener la cuerda que perdió toda su fuerza y casi se arrastró hacia abajo. La montaña para pedir ayuda y nos hizo bajar juntos. Más tarde descubrimos que había subido solo en un ataque de ira después de discutir con su novia y accidentalmente se cayó del acantilado. Para agradecernos, Julian se quedó en las montañas durante 3 meses después de que le dieran de alta del hospital y nos ayudó con todo el trabajo sucio y agotador que nunca había hecho antes todos los días. 3 meses después Vivian vino a buscarlo y le rogó llorando que regresara. Pensé que nunca nos volveríamos a ver, pero inesperadamente medio año después apareció en mi puerta apestando a alcohol, me bloqueó y me besó sin ninguna explicación. Cuando recuperé el sentido descubrí que Vivian lo había dejado y se había ido sola al extranjero. Fui su sustituta durante 5 años, siempre fue indiferente conmigo y nunca dijo que me amaba a pesar de que sabía que no me amaba en absoluto. Cuando sacó un anillo de diamantes y me preguntó si me casaría con él seguía sintiendo sin dudarlo. Menos de 2 años después de casarnos me quedé embarazada. Presentó mi carta de renuncia por mí y me dijo que me quedara en casa y me concentrara en mi embarazo. Incluso con mis pinturas escritas, de las que estaba orgullosa, me ordenó que las dejara de lado diciéndome que no hiciera esas cosas que ya no eran presentables, que debía recordar que era la señora Julian y que no hiciera nada por debajo de mi estatus. Yo no sabía que era apropiado para mi estatus, así que solo podía quedarme en casa y cuidar de mi esposo y de mi hijo como él pidió. Al principio me llevó a algunos banquetes, pero mi inglés fluido y la falta de experiencia en los negocios se convirtieron en mi vergüenza. Nunca olvidaré la forma en que me miró con disgusto y me echó por la puerta del banquete de negocios diciéndome que era una idiota, que no entendía nada y que me fuera a casa a cuidar a los niños. Después de eso nunca lo acompañé a ningún evento público de nuevo, pero él todavía me miraba con desprecio e incluso Henry, influenciado por él, comenzó a desagradarme como su madre. Me arrodillé frente a la tumba de mi hermana y derramé todas las lágrimas que había contenido durante los últimos 10 años. Acaricié su retrato una y otra vez y suavemente le prometí, Evelyn, no te preocupes. Cuidaré bien de Luna y lo más importante me encontraré a mí misma de ahora en adelante. Ya no seré el apéndice de nadie. La lluvia amainaba gradualmente. Luna había estado parada demasiado tiempo y se balanceaba de lado apoyándose con un paraguas. Limpié suavemente las gotas de agua de la lápida, me puse de pie y la sostuve en mis brazos. Cuando me di la vuelta me encontré con que Julian y mi hijo todavía estaban detrás de mí esperándome, tal vez porque nunca los había tratado así. Infiero que parecían un poco humildes. En lugar de caminar hacia ellos me di la vuelta y elegí un camino más largo y seguro. Julián tomó la mano de mi hijo y rápidamente me persiguió. El camino en el cementerio estaba embarrado y resbaladizo, perdió el equilibrio y cayó torpemente en el barro. No me detuve por un momento, en cambio aceleré mi paso. Tenía tanta prisa que ni siquiera se molestó en sacudirse la tierra del cuerpo, se levantó y continuó persiguiéndome. Henry era más joven y naturalmente se movía mucho más rápido. Rápidamente me alcanzó y bloqueó mi camino. Con una profunda decepción en sus ojos se secó las lágrimas y me murmuró, «Mamá, ¿por qué no me perdonas ya?» Me disculpé contigo. Estaba tan enojada que me reí, solo había disgusto en mi mirada mientras lo observaba. «Henry, ¿quién te dijo que mientras te disculpes definitivamente serás perdonado?» Sus labios casi sangraban de tanto morderlos. Su rostro usualmente terco ahora estaba lleno de pánico, pero no importa cuánto me hicieras enojar antes, siempre me perdonabas rápidamente. Lo miré con calma y pude ver la falta de voluntad en sus ojos. De repente me di cuenta de dónde me había equivocado todos estos años.
Había estado ocupada cuidando sus 3 comidas al día, su vida diaria. Lo envié a las mejores escuelas y lo inscribí en las clases extracurriculars más caras. Lo crié para que fuera el tipo de niño de élite que se suponía debía ser, pero me olvidé de enseñarle a ser agradecido. Le di una leve sonrisa y aparté la mirada. Henry, tienes razón, no importa cuánto me lastimes, mientras me llames mamá y actúes lindo admitiendo tu error te perdonaría, pero pasaste por alto una cosa. Todo fue porque te amé, una vez ya no te amo, no importa lo que hagas, no vale la pena mi perdón. Ya no te amo. Desde que me rompiste la botella en la cabeza mi amor por ti se fue desvaneciendo poco a poco y ahora se ha ido por completo, así que por favor vive una buena vida con tu padre y tu querida Vivian. No me molestes más. Henry probablemente nunca esperó que le dijera esas cosas. Se desplomó en el suelo abatido mirándome con una expresión de incredulidad. Hacía mucho tiempo que no lloraba frente a mí, siempre me miraba con ojos indiferentes como si estuviera mirando a un sirviente de la casa, pero ahora no podía dejar de llorar frente a mí. Ni siquiera le di una mirada, pasé por encima de él mientras sostenía a Luna y quería dejarlo atrás. Se escuchó la voz de Julian reprimiendo su ira. Mía, ¿así es como actúas como madre? Es tu propio hijo, ¿cómo puedes tratarlo así? Hice una pausa en mis pasos, le di la espalda y le pregunté casualmente, Julian, ¿con qué fundamento me criticas? ¿Como un futuro exmarido que está teniendo una aventura o como una persona desagradecida que causó la muerte de su salvador? Después de un largo momento de silencio Julian finalmente habló temblorosamente, mintió. Mía, no es lo que piensas, no hay nada entre Vivian y yo, en cuanto a Evelyn realmente olvidé ese día, no lo hice a propósito. Había una gruesa capa de arrepentimiento en su voz, me tapé la boca con miedo de vomitar al siguiente segundo, no quería escuchar más sus débiles explicaciones. Abracé a Luna más fuerte en mis brazos. Dejé al padre y al hijo que se arrepentían bajo la lluvia y me fui resueltamente. Después de ese día no volví a ver a Julian ni a mi hijo otra vez. Le envié un mensaje a Julian preguntándole cuándo estaría dispuesto a pasar por los procedimientos de divorcio conmigo, pero esperé y todavía no hubo respuesta de él. En su desesperación tuve que recurrir a un abogado y solicitar oficialmente el divorcio. Durante el periodo de espera no me dejé estar inactiva, en su lugar volví a tomar el pincel. Antes de dar a luz a Henry en realidad ya era una de las artistas famosas en línea. Fue solo que más tarde Julian se opuso y mi carrera se estancó como resultado. Ahora que no había más obstáculos elegí empezar desde cero. Inesperadamente fue sorprendentemente bien. Abrí una nueva cuenta y comencé a actualizar mis pinturas todos los días. Muchas personas a las que les habían gustado mis obras antes dejaron mensajes en la sección de comentarios diciendo que nunca esperaban volver a ver mis obras en su vida. Cada vez le gustaba más a la gente e incluso algunos socios comerciales se acercaron a mí con la esperanza de ayudarme a realizar una exposición de arte. Había estado atrapada en la torre de marfil del matrimonio durante demasiado tiempo. Ahora que finalmente podía darme cuenta de mi propio valor no pude evitar llorar de alegría. La exposición de arte se preparó durante más de un mes. El día en que se celebró oficialmente vestí específicamente a Luna con un atuendo de madre e hija que maximizó el mío y la llevé al lugar conmigo. Había muchos invitados. Todos me miraron con admiración. En este momento me sentí más satisfecha que nunca. Luna saludó sensatamente a los invitados en mi nombre con orgullo en todo su rostro. Presentó mis obras a todos familiarmente. Esto fue pintado por mi madre, es el lugar donde ella y mi otra madre crecieron juntas desde que eran pequeñas. Todos tenían una expresión de sorpresa en sus rostros y ella pacientemente les explicó la historia entre mi hermana y yo. Sonreí y miré a Luna yendo y viniendo entre los invitados. De repente un rastro de arrepentimiento brotó en mi corazón. Si mi hermana todavía estuviera viva viendo lo bien que se portaba Luna definitivamente estaría orgullosa de ella también. Mi nariz se sentía agria y quería darme la vuelta y en secreto limpiar las lágrimas de las comisuras de mis ojos. Cuando giré la cabeza vi a Julian sosteniendo la mano de Henry parado en la entrada de la sala de exposiciones mirándome con miedo. Mía, eres realmente increíble ahora. Julian me miró a los ojos y me elogió sinceramente en un tono que nunca antes había escuchado. Si fuera antes habría sido feliz durante todo un día por este cumplido. Dios sabe cuánto solía anhelar su admiración. Ahora solo asentí fríamente y me di la vuelta para irme. Julian tenía prisa y quería dar un paso adelante y detenerme, pero esta exposición se realizó de forma privada por lo que las personas sin invitación no podían entrar. El guardia de seguridad en la entrada se acercó y lo detuvo. Por primera vez perdió la compostura frente a todos. Aunque siempre estaba tranquilo y sereno, chocó contra el guardia de seguridad con el hombro y lo regañó enojado con una cara fría.
apártate del camino, quiero ver a mi esposa, ¿qué derecho tienes a detenerme? Tan pronto como terminó de hablar, fue empujado al suelo. Siempre había sido altivo y poderoso y nunca antes había sido humillado así, pero no dijo nada, solo me miró con ojos suplicantes. Henry también quería correr, pero desafortunadamente todavía era un niño y el guardia de seguridad lo detuvo con una sola mano. Henry mordió el brazo del guardia y, después de liberarse, corrió hacia mí. Inmediatamente estiré mi brazo, pero en lugar de abrazarlo lo empujé suavemente. Había una expresión compartida en el rostro de contornos marcados del joven, sus ojos estaban rojos y me preguntó con voz sollozante, «Mamá, no me trates así, tengo miedo. Después de que te fuiste no pude dormir durante muchos días y no tenía ganas de comer, puedes regresar y acompañarme o dejar que te siga». Examiné cuidadosamente su rostro, de hecho había perdido mucho peso, pero no sentí la más mínima lástima, solo miré fríamente al joven de rostro pálido. «Henry, no necesitas hacerte la víctima delante de mí, dijiste que no tenías objeciones antes y que yo, una madre tan inútil, solo te avergonzaría. ¿No crees que te estás avergonzando ahora? Ya no te quiero, pero sigues molestándome y rogándome, ¿por qué insistir? Si necesitas una madre, Vivian es bastante adecuada, es más capaz que yo y mejor para hacerte feliz, ve con ella, te lo ruego». Pensé que con su orgullosa personalidad se iría sin mirar atrás después de ser humillado por mí y nunca más me molestaría. Inesperadamente, se abalanzó sobre mí, abrazó mis piernas y lloró en un estado de confusión e impotencia. «No quiero a Vivian, solo quiero que seas mi mamá. Prometo que seré obediente de ahora en adelante y nunca más te haré enojar. Por favor, no me abandones, ¿de acuerdo?» Me sentí inexplicablemente irritada. Usé todas mis fuerzas para apartar sus manos y lo empujé hacia atrás. Miré fríamente al joven que intentaba desesperadamente arrastrarse hacia mí otra vez y dije sin piedad, «Henry, ¿cuántas veces tengo que decirte antes de que entiendas que ya no te amo? No quiero volver a verte, ¿puedes irte de aquí ahora?» Ignorando su llanto más fuerte, agité mi mano en señal de que el guardia de seguridad lo sacara. Cuando estaba a punto de darme la vuelta, un llanto fuerte y conmovedor vino de detrás de mí. Giré la cabeza, Julia estaba sujeta en el suelo, haciendo todo lo posible por levantar la cabeza y mirarme. Había una tristeza abrumadora en sus ojos. «Mía, no quiero el divorcio, me equivoqué, ya envié a Vivian al extranjero, por favor perdóname, no puedo vivir sin ti y nuestro hijo tampoco puede vivir sin ti, ¿puedes darnos otra oportunidad?» Sonreí. Anneli se acercó y se agachó frente a él, mirándolo directamente a los ojos sin ningún miedo. «Julian, ¿crees que es posible? Te doy otra oportunidad, pero ¿quién le dará una oportunidad a mi hermana? Si no quieres el divorcio, está bien, puedes bajar y preguntarle a mi hermana si está de acuerdo». Julian estaba aturdido y visiblemente se hundió en la depresión. Sus ojos estaban vacíos como si toda su fuerza se hubiera agotado. Le pedí al guardia de seguridad que lo dejara ir, pero era como un trozo de barro tirado en el suelo con la mirada perdida. Lo miré como él me había mirado una vez. «Julian, toma a Henry y vete, no me molestes más, no lo mereces». No los volví a mirar, dejando que Henry llorara detrás de mí. En el lugar, una explosión de aplausos estalló repentinamente de la multitud que se había reunido para ver la escena. Todavía estaba débil cuando Julian entró en la habitación. Yo estaba acostada en la cama del hospital y hasta el más mínimo movimiento me hacía estallar en un sudor frío. En ese momento, Luna se abrió paso entre la multitud y corrió hacia mí, extendí la mano para atraparla y la sostuve en mis brazos. Ella puso sus brazos alrededor de mi cuello y me preguntó por qué el tío y el hermano se veían tan tristes. Le raspé suavemente la punta de la nariz y le sonreí, porque no saben cómo apreciar y han perdido las cosas más importantes para ellos. Luna asintió sin comprender del todo y dijo con voz cautelosa, «Entonces no quiero ser como ellos en el futuro, mamá, una vez dijiste que debemos saber agradecer y valorar lo que tenemos». «Sí, y también debemos aprender a ser nosotros mismos. Si estás en plena floración, la brisa vendrá naturalmente».